Continuamos con la programación de la 13ª edición del Simposio Jorge Isaacs, La Patria Literaria, con la intención de sentar las bases para la realización de la historia crítica de la literatura colombiana, en homenaje a Noé Gittrick. Continuamos con la conferencia El acceso a la palabra pública, narradoras colombianas del siglo XIX al siglo XXI, a cargo de la doctora Carolina Alzate Cadavid, ponente de esta sesión. Ella es filósofa egresada de la Universidad de los Andes, obtuvo los grados de maestría y doctorado en literaturas hispánicas en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Y va a moderar esta presentación Carmen Elisa Acosta Peñalosa. Ella posee un doctorado en Filología Hispánica de la UNED en Madrid, España. La profesora Elisa Acosta nos pide hacer una introducción antes de empezar con la sesión. Adelante. Buenos días. No, solamente saludar a Carolina y pues mostrarle mi gusto de presentarla. Ella es colega y compartimos en el grupo de investigación Discurso y Ficción en América Latina, siglo XIX. Entonces, gracias, Carolina. Gracias, Carmen Elisa. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente me perdí los 2 primeros días del congreso, pero bueno, ahí me estoy poniendo al día y qué bueno quedan las grabaciones en YouTube. Muchas gracias a Darío, a César, a todos los organizadores. Este es un evento de verdad muy relevante, muy esperado, muy necesario, y la calidad de las conversaciones que estamos dando, pues fuera de que es un placer y vamos a salir renovadas y renovados de acá, el altísimo nivel académico. Bueno, como van a ver, mi presentación entra en un diálogo parece que hubiera leído antes la de Carmiña Navia, seguramente porque pues también la he leído, ¿no? Y es una de las académicas que nos han marcado la ruta. Entonces, bueno, también me parece una feliz coincidencia, que seguramente no es tal, que nos hayan puesto, que me hayan puesto a mí enseguida de su presentación. Entonces comienzo. Tengo una presentación que no es del otro mundo, pero es que tengo algunas citas extensas y quería que las pudieran leer conmigo. El proyecto de escribir una historia de la literatura colombiana en el siglo XXI es sin duda relevante y necesario. También un reto enorme que podría hacer vacilar la voluntad por sus proporciones y complejidad. Sin embargo, tener como interlocutora a Noé Gittrick y a su historia crítica de la literatura argentina, como se ha propuesto en este simposio, aún considerando sus 12 tomos y casi 2 décadas de trabajo, es algo que tranquiliza. Esa fue mi experiencia al escuchar la teleconferencia en 2 partes que el autor argentino dictó en la Universidad del Valle en 2018, titulada ¿Qué significa historiar la literatura de un país? Y se confirmó al leer su introducción a la historia crítica en lo que tituló Apertura en el primer tomo de la colección, titulado Una patria literaria. Gittrick decide prescindir con razón de una discusión sobre la vigencia de un proyecto historiográfico de este tipo. Sin embargo, su reflexión historiográfica termina respondiendo a una eventual pregunta sobre su oportunidad y relevancia, como comentaré más adelante. El autor se plantea una concepción de la escritura de la historia con la cual coincido y en la que se sustenta, creo, la factibilidad y la relevancia de un proyecto de este tipo. Se trata de una comprensión de la historia como relato, y él lo monta en su texto de la mano de Roman Jakobson, Michel Desserteaux y Maurice Blanchot. Todo discurso histórico es un relato, señala Gittrick, y no porque se valga de un lenguaje reconocidamente literario, imitativo o poético, sino porque en tanto está construido en y por una materialidad verbal de la cual no puede prescindir, responde a las funciones primordiales del lenguaje, en particular la función narrativa. Ningún hecho de palabras, ni siquiera los más deliberadamente denotativos, puede despojarse de las funciones del lenguaje, y menos de la narrativa, que ordena todo tipo de enunciado, incluso el historiográfico. Fin de cita. En mi lectura de esta afirmación recurro aquí adicionalmente a Hayden White y lo uno a Hans Robert Jauss, mencionado también por la profesora Navia,
este último sí mencionado por Gittrich tanto en la teleconferencia como en su texto introductorio a la colección. White propone que el carácter literario del texto histórico, de cualquier tipo y no solamente de una historia de la literatura, ese carácter literario es inevitable y no es una vergüenza que deba tratar de ocultarse para simular una pretendida objetividad, por demás imposible, sino que ese carácter literario es una característica diferencial que debe reconocer la escritura de la historia. En tanto, es justamente el rasgo que le otorga su sentido último. La escritura de la historia es una de las prácticas mediante las cuales tratamos de hacer habitable el mundo en que vivimos, una de las formas a las que recurrimos para producir sentido. Hayden White lo pone en estos términos, y cito: decir que damos sentido al mundo real imponiéndole la coherencia formal que solemos asociar con los productos de los escritores de ficción no invalida en forma alguna el estatus de conocimiento que ascribimos a la historiografía. Solo invalidaría este estatus si creyéramos que la literatura no nos enseña nada acerca de la realidad, que es producto de una imaginación que no es de este mundo, sino de algún otro, inhumano. Y continúa. En mi opinión, experimentamos la ficcionalización de la historia como una explicación por la misma razón que experimentamos la gran ficción como un esclarecimiento del mundo que habitamos junto con el autor. En ambos reconocemos las formas gracias a las cuales la conciencia constituye y coloniza el mundo que busca habitar. Finalmente, cabe añadir que si los historiadores reconocieran los elementos ficcionales de sus narraciones, esto no significaría la degradación de la historiografía al estatus de ideología o propaganda. En aras de parecer científica y objetiva, la historiografía se ha reprimido y se ha negado a sí misma su propia y principal fuente de fuerza y renovación. Fin de cita. Volviendo a Gittrich, vemos que señala inmediatamente después de su mención de Jacobson que comprender la historia como relato tiene además la virtud de apartarse de la frecuente tentación referencial. Así, apoyada en él, y si lo entiendo bien, en la historia de la literatura que escribamos hoy, no intentaremos verdades sobre hechos literarios. Estaremos allí como lectores y lectoras que actualizamos esos hechos en tanto acontecimientos que hablarán tanto de los textos como de la historia de su recepción y de nosotras mismas como comunidad interpretativa. De tal manera, será tanto una historia de los textos como de nuestro propio momento de lectura. De ahí su factibilidad y pertinencia. Estaremos hablando un poco de nosotras y nosotros mismos al escribir, y lo haremos para tratar de entender desde el horizonte de nuestras urgencias contemporáneas. Nada más, pero tampoco nada menos. Una empresa acotada e interesada, sin aspiración a verdades absolutas ni universales, pero por ello trascendente y con sentido. Tranquiliza también saber que coincidimos con respecto a la definición de literatura, al reconocerla como algo movedizo que no descansa sobre cimientos estables. La inquietante pregunta sobre qué es literatura, previsible dentro del proyecto, no espera respuestas con vocación de eternidad. Se tratará de explicitar, cuando se requiera, qué es literatura para nosotros aquí y ahora. El objetivo de esta breve introducción que acabo de hacer es el de agradecer la invitación de los organizadores del simposio a participar en la reflexión hacia la forma que podría tomar una historia actual de la literatura colombiana. También comprender el lugar crítico y teórico del que emerge la propuesta, en el que yo también me puedo parar. Ahora, me invitaron a elegir un eje de reflexión dentro de los 10 propuestos por el simposio. Mi campo de investigación ha sido la escritura de mujeres en el siglo XIX. Así, el eje titulado La afirmación de la República y el romanticismo pareció indicado cuando repasé el listado de ejes por primera vez. Pero al seguir leyendo encontré otro, el número 9, titulado Diversidad de voces de las últimas décadas, la irrupción de los afros, los indígenas y las mujeres. Mi elección por este último atendió más bien a una especie de incomodidad.
En la afirmación de la República y el Romanticismo, la voz de las escritoras es contundente y vital, como ahora lo señalaba la profesora Navia. ¿Por qué entonces llevar su escritura aún afuera de ese espacio que parece sugerir el temario? Por otra parte, la diversidad que incluye voces afro, indígenas y mujeres no irrumpió en décadas recientes. Yo sé que los editores que nos convocan lo saben y que la definición de ejes temáticos es siempre provisional. Sin duda, desde allí mismo, esa definición de ejes promueve la reflexión, o sea, es parte de la reflexión. Esto es en parte lo que quisiera examinar hoy, cómo historiar la escritura de mujeres, evitando insistir en un campo aparte en el que se han sentido recluidas como en un gueto, como denuncian nuestras escritoras contemporáneas repetidamente. Y de nuevo la profesora Navia también se pregunta algo así. En mi exploración de la historia crítica de la literatura argentina, noté que la colección no tiene un volumen dedicado a las mujeres ni a otras formas de diversidad. Ello no significa que estén excluidas de la colección como escritoras ni como académicas. Así que hay que preguntarse por las formas de su inclusión, por la manera en que fueron historiadas. Las colegas argentinas a quienes les pregunté sobre su percepción y que trabajaron en la colección, resaltaron el espíritu democrático de Noé Gittrich y su historia crítica como un proyecto permeable a los estudios de género de las personas que habían trabajado a las escritoras por tantos años. Por otra parte, la reciente historia feminista de la literatura argentina, que lleva ya como unos 3 tomos, coordinada por estas mismas colegas que trabajaron con Gittrich, según me cuentan ellas mismas, se piensa como un trabajo de otro tipo. Me contaron que no surge en respuesta a la historia liderada por Gittrich ni se propone completarla. Es otra cosa, me dicen. Supe también que en este momento se prepara una historia crítica de la literatura chilena, cuyo proyecto también me propongo explorar. Cabe entonces preguntarse cómo hacer la narración de la historia de la escritura de mujeres colombianas. Porque no podría ser parte simplemente de la historia de la escritura en Colombia, que se ganaría o se perdería al eliminar la precisión que significa la palabra mujeres. Por lo que señalé arriba sobre historiografía, puedo hacer evidente que mi intento de respuesta tendrá la marca de mis intereses como lectora de mis contemporáneas, que ha recorrido no solo la obra de escritoras, sino también la de las académicas, Betty Osorio, que está también aquí, y tantas más, gracias a las cuales he accedido a escritoras colombianas desde el siglo XIX hasta hoy. Ese es mi lugar de enunciación. Dentro del horizonte descrito por Gittrich, mi aporte eventual haría parte del tejido historiográfico, y cito, que quiere dar a conocer el estado actual del pensamiento crítico, no solo del evento literario, y narrar lo que los textos nos siguen diciendo. Fin de cita. Entro entonces al tema prometido en el título de mi ponencia, el acceso a la palabra pública de las narradoras desde el 19 hasta hoy. Por mi lectura de Josefa Acevedo y Soledad Acosta de Samper, sé que ya en el siglo XIX estaban sedientas de un espacio público compartido. Nada nuevo, pues, es lo que piden hoy las escritoras colombianas cuando se resisten al gueto. Todas las obras surgen de un saber literario, recuerda también Gittrich. La biblioteca de estas autoras es la misma biblioteca de sus contemporáneos varones, aunque ciertamente leída de manera peculiar, a la manera de la intrusa, de la advenediza, de la bachillera o la marisabidilla, como las llamaban en el siglo XIX. Acevedo y Acosta, como todo escritor, son primaria y esencialmente lectoras que a su vez quieren entrar a ser parte de esas bibliotecas como ellos mismos, para intervenir en los procesos lectores y en la producción de sentido. Quiero entonces referirme a la escritura de mujeres como una constante ocupación de terreno. Esa sensación de incursión en terreno ajeno puede ser extenuante y con enorme frecuencia es tematizada de una manera u otra en sus obras, pero no es su único tema, y este convive en ellas con el simple y urgente deseo de escribir. La lectura de las escritoras colombianas desde el siglo XIX hasta hoy
permite afirmar que han lidiado de manera constante con el sentimiento de extrañeza que produce su obra dentro de un espacio público que no acaba de pertenecerles. Abordaré someramente la obra de 6 escritoras desde la temprana República hasta hoy, para seguir en su obra la manera como tematizan el acto de escritura y los problemas relacionados con su producción y circulación. La suya es una manera peculiar de escribir sobre el mundo, pero sin duda un intento de producir sentido en el cual se encontrarán con sus colegas varones. Quisiera ubicar los temas más relevantes a este respecto y las diversas modulaciones que van tomando a través del tiempo. El gesto de Vergara y Vergara al prologar el libro póstumo de Josefa Acevedo fue el de aislarla en el espacio femenino de la matrona que escribe para mujeres. Esta mujer fuerte que abandonó la casa de su marido en un acto de supervivencia, como ella misma lo describe en sus cartas a Anselmo Pineda, y que intervino en la escritura de La Nación activísimamente a través de sus cuadros, quedó reducida en el Museo de Cuadros de Vergara a uno de sus cuadros más domesticable, y entre prólogo y museo, al lugar marginal de lo femenino. Estudios como los de Ana María Gudelo y los más recientes de Catalina Rodríguez y Felipe Martínez le restituyen su lugar dentro de la escritura de La Nación, y el panorama a su llegada resulta transformado. Su irrupción y su lectura atenta nos entrega otro medio siglo XIX, en el cual, por ejemplo, un personaje femenino denuncia la violencia psicológica por parte de su marido, y un padre adoptivo, trabajador, ropavejero y mandadero es reclutado por vago. Josefa Acevedo quiso vivir de y con su escritura y de su labor de maestra, encontrar autonomía intelectual y económica que nunca ha dejado de ser el tema de las escritoras. La nota necrológica que escribe sobre sí misma y la correspondencia con Pineda la revela en ese lugar complejo de la escritura entre la política, la supervivencia económica y su proyecto intelectual. ¿Cómo logra escribir? Pregunta peculiar y que resulta en general irrelevante entre sus colegas varones. Cómo lograr escribir se entreteje con el proyecto de escribir La Nación, lugar donde se encontró con ellos y en el que deberíamos ponerla de nuevo en nuestro relato, o ponerla en nuestro nuevo relato. Tampoco el ingreso de las escritoras al mercado es novedad, ni los derechos de autor los negoció Rubén Darío por primera vez, como a veces se cuenta. Varios libros de Josefa fueron bestseller en su momento. La siguiente generación de mujeres, por su parte, a la que pertenece Soledad Acosta, constituyó lo que podríamos llamar un primer boom de escritoras. Así lo revela Darío en 1900 y también el terror que le producen, y cito: en este siglo las literatas y poetisas han sido un ejército. En cuanto a la mayoría innumerable de Corinas Cursis y Safos de Hojaldre, entran a formar la abominable Sisterhood internacional a la que tanto ha contribuido Gran Bretaña con sus miles de authores. El carácter internacional de la apretada red de escritoras parece ser un factor a tener en cuenta en la historia que escribamos. ¿Qué significa llamar las escritoras colombianas cuando la fraternidad nacional de la República de las Letras es justo eso, una comunidad de hermanos en masculino? En el texto de Darío, como se ve en la cita, la literatura y la política se implican nuevamente de manera amenazante, y el autor teme y se niega casi a nombrar esa autoría femenina productiva y fecunda. La primera novela de Soledad Acosta, Dolores, debe leerse junto con María, no de manera aislada. Hay que ver en ambos personajes las diferentes formas de ocupar el lugar de la mujer hermosa, idolatrada y muerta, lo que ello dice de nuestro romanticismo y de la construcción nacional. Aislar a Acosta en un capítulo de mujeres la privaría de la agencia cultural que buscó y que quizá no logró del todo, o no en la dimensión que soñó. Los diálogos entre las obras literarias están ahí para ser explorados, y la voluntad de ciudadanía y de palabra pública nacional y política en sentido fuerte está allí también para ser reconocida.
Dolores deja su herencia a su primo, sin duda dinero y propiedades que él no se preocupa por mencionar, pero también divulgarse. La palabra de Soledad Acosta es, a diferencia de la de su personaje Dolores, una palabra pública. Esta primera novela apareció con seudónimo masculino, un lugar de enunciación que le permite acceder a la palabra, tomar una máscara que en realidad no oculta nada, pero sí autoriza. El narrador principal, por su parte, es también un varón. El primo que comienza escribiendo una novela previsible, habla de la geografía, las costumbres, una historia de amor, pero se constituye en interlocutor y escucha del dolor de una mujer obligada a la reclusión y a la soledad y que convierte ese lugar en espacio de escritura. Ese cuarto propio doloroso pero fecundo que tan a menudo las escritoras del siglo XIX vincularon con la enfermedad. Mi campo de experticia es el siglo XIX. El programa de este simposio reúne a colegas, hombres y mujeres, que pueden hablar con más autoridad que yo sobre el siglo XX y este par de décadas del XXI. Intereses míos más recientes, sin embargo, me han llevado a la lectura de algunas escritoras de esos siglos. En ellas, como señalé antes, quiero seguir rastreando la escena de la escritura, porque escribir en vez de nada, y que logran ellas a través de esa escritura. Doy un gran salto a la novela Catalina de Elisa Múgica. Mi vacío de 100 años, porque Dolores es de 1867, Catalina 1963. Ese salto se explica, hoy quiere ser una excusa provisional, en un fragmento de Múgica sobre Soledad Acosta, que muestra que ese mismo vacío estaba en la biblioteca de su casa familiar. Gloria Susana Esquivel, en el libro Dinamita, que hace perfiles de escritoras colombianas, cuenta que cuando Elisa Múgica descubrió un libro escrito por Soledad Acosta de Samper en la biblioteca de su casa, se estremeció como solo se estremece quien descubre un espejo, porque estaba frente a una mujer, como ella, que había nacido en Colombia, como ella, y era capaz de contar historias de geografías que ella también conocía. El libro de Doña Soledad, dice Múgica, era el primero que yo leía escrito por una colombiana y conserva para mí su inicial hechizo de premonición y mandato. La presencia de Soledad Acosta como autora en la casa de una familia educada de Bucaramanga nos habla de su recepción y de los vacíos posteriores. También lo que significó para una joven como Elisa encontrarla, descrito por ella con la poesía que la caracteriza. Quería decir que Elisa podía convertirse en escritora y que debía hacerlo. La protagonista de su novela escribe en rebelión contra el silencio impuesto. El silencio cotidiano de su pasado es espacio para la narración de su observación aguda y llena de ironía y de humor. Esa narración también la salva, es la palabra de una mujer que se negó a morir, a dejarse aniquilar, y cuya huida de la reclusión y del maltrato posibilita la escritura. Y cito de Catalina: yo seguía llorando, resultaba preferible a hablar. Algunos temas no debían tratarse, sin embargo, me habría gustado contarlo, ¿no? Y ese es el final del primer capítulo, donde entonces comienza a contar. Este es el gesto que inaugura su relato, lo que nos entrega el texto en nuestra mano. Las escenas de lectura relatadas en la novela son pocas pero contundentes. La narradora protagonista menciona las novelas que leía, tema de estudio que sería muy fecundo para una mejor comprensión de la novela. Pero más relevante aún dentro de mi propósito es quizá la tertulia que Catalina acoge en su casa, dirigida por un poeta bumangués que ha regresado a Bucaramanga después de haber hecho parte de la Gruta Simbólica en Bogotá. Las conversaciones sobre Nietzsche y su genealogía de la moral son un claro comentario de sobremesa y al uso que hace José Fernández de él para la seducción. En realidad, como los modernistas y sus herederos, la Gruta, Catica, como la llama el poeta, estará bien como adúltera o mujer idolatrada y muerta, pero no como perteneciente a la misma comunidad intelectual. Ella se resiste a ambos destinos. En la tertulia de su casa, los hombres hablan solos.
Ellas la adornan y sus intervenciones son ignoradas y trivializadas. Qué encantadora es usted, le dice el poeta, qué femenina. Habría que leer esta novela quizá también con Diana Cazadora, y hasta en eso me cruzo con Carmiña, de Clímaco Sotoborda, e interesarse por la lectura en clave de género que hace la autora sobre la transición del siglo XIX al XX y su proceso de modernización literaria, ¿no?, que hay en su interés de narrar esos primeros años del siglo XX, que pues son claves no solo en historia nacional, sino en historia literaria. Y ella narra las dos. Pensar también en el lugar que da a ello dentro de la historia de las mujeres que sin duda emprenden su novela. Es también una historia de las mujeres. Es también una historia del país, de ese lugar aparentemente aislado de la política que es el espacio doméstico, tan evidentemente político en la novela. ¿Qué pasaría si la leyéramos también con 100 años de soledad? Se me ocurre, aparecida apenas 4 años más tarde. ¿Qué historia del país hay en cada una? ¿Qué es la historia de una casa? ¿Qué historia de mujeres? También para Marvel Moreno fue un tema de vida o muerte abandonar Barranquilla y hacerse un lugar de escritura en la distancia. Lina, el foco narrativo de En diciembre llegaba a las brisas, escucha a mujeres de varias generaciones, se pregunta cosas y trata de entender. Logra escapar de un mundo violento, conservar su autonomía intelectual y económica apenas y contar. Laura, la protagonista de Algo tan feo en la vida de una señora bien, pinta acuarelas que el marido descalifica entre sus últimas prácticas de mutilación. ¿Acaso te quieres volver pintora?, parece preguntarle retóricamente, en una mezcla de ironía y amenaza. Sus acuarelas quedan inscritas en diseños para los cojines, algo parecido a lo previsto en Una señora bien, cojines que pueblan el cuarto de la casa que ha logrado hacer suyo. Esos cojines que acogen su sueño de medicamentos psiquiátricos y finalmente, suponemos, su cuerpo muerto. Así que las mujeres muertas siguen apareciendo. En Estaba la pájara pinta, quien escribe es la amiga de la protagonista. La escritura es una de las varias cosas que Ana no se atreve a hacer y que la hacen sentir cobarde. Alba Lucía Ángel sí escribe, y en esta novela, como Marvel Moreno, narra país, historias que se remontan a la colonia incluso, y que buscan espacio público para un discurso que claro que atañe a las mujeres, pero también al país entero, y allí deberían ponerse en amplia conversación. En Educación Sexual, Folletín Adolescente, uno de los relatos de primera persona, el libro de Margarita García Roballo, publicado en 2018, hay un solo momento de la narración que sugiere una prolepsis y se refiere justamente, creo, al espacio escritural. La joven que narra una historia que es en realidad colectiva, es su historia y la de sus amigas del colegio en el último año, se siente así y a sus compañeras en un pozo dentro del cual no logra ver nada, ni imaginar historias alternas que les permitan sobrevivir a la violencia de género. Y cito. Entonces está la joven hacia el final del cuento, en un momento de gran tensión, después de una tragedia en realidad, y dice: por un lapso muy breve nos vi crecidas, no maduras, crecidas, adultas, un poco viejas y penosas, dentro de un pozo al que ahora podía asomarme y echar luz con una linterna. Vi como un chispazo de futuro, un futuro que se entreveía chato, inocuo y oscuro. Quise imaginarnos distintas, transformadas en otra cosa, ateas, ninfómanas, lesbianas, adúlteras, salvajes, lúcidas. No lo conseguí. Una voz adulta posterior, y aquí la prolepsis, afirma en algún momento: tardaría años en comprender. Esa comprensión es la que posibilita la escritura, o la escritura es una forma de comprensión. También es un lugar de denuncia y de supervivencia. Otro relato de este libro, titulado Mi debilidad, señala por su parte su molestia enorme con el gueto de la escritura de mujeres, sin dejar de señalar su compromiso con las causas feministas y la enorme violencia de género,
pero exigiendo también una conversación más amplia con la literatura y con el universo. Y cito: yo tenía 6 años, pero me fue fácil entender que ser mujer no era una condición ventajosa. Me pasaría años tratando de ocultar esa desventaja, otros tratando de revertirla sin éxito. Terminaría por asumirla con una actitud resbaladiza y sobradora, demasiado parecida al resentimiento. Pienso todo esto sentada en una mesa de bar en un hotel de Lima. Frente a mí, un periodista de camisa escocesa y lapicera Bic. Desde que me dedico a escribir, desde que publico libros, las preguntas más recurrentes que me han hecho tienen que ver con el hecho de ser mujer y escritora. Los escritores, en cambio, pueden sentarse en una mesa de feria de libro, hablar de tópicos, estilo, voz, ritmos, climas, tramas. No es justo que un texto escrito por una mujer solo pueda tener una subjetividad, la femenina. No significa, sin embargo, no es justo que un texto escrito por una mujer solo pueda tener una subjetividad, la femenina. No significa, sin embargo, que no me haya preguntado qué es lo que más me acerca a las escritoras. Lo que me permite sentirme parte de una especie de gran tejido vivo cuyos latidos resuenan en la punta de mis dedos. Hay ciertamente una conciencia de una tradición femenina que en vez de pesar es fuente de fortaleza, pero también la nostalgia por un espacio compartido fuera del gueto. Pilar Quintana, en su prólogo a la reciente edición de Catalina de 2019, la de Elisa Múgica, menciona esa misma desventaja y reconoce el prejuicio que ella misma tuvo cuando fue invitada a hablar sobre Elisa Múgica en el evento de la Filbo, que daría origen al premio Elisa Múgica de narrativa. Y dice Pilar Quintana, si Múgica era tan buena escritora, ¿cómo era que nunca había oído hablar de ella? O sea, no es la pregunta de por qué no había oído, sino debe ser menor, ¿no? ¿Qué acto oscuro y arbitrario habría detrás de la promoción de su nombre? ¿Valdría la pena leerla? Y luego dice que pues sufrió una especie de shock cuando se dio cuenta que si hubiera sido un nombre de un hombre, no se lo habría preguntado. Recuerda también que al leerla la deslumbró su escritura. La protagonista de La perra de Pilar Quintana tiene acceso apenas con sus tías y primas a números de la revista Cromos, dentro de los cuales debe interpretar y construir sus cuerpos y su subjetividad. La madre de la protagonista de Los abismos hace lo propio con las revistas Hola, Cosmopolitan, Vanidades. La madre de varios relatos de García Roballo ve telenovelas, a diferencia de su padre, que es dueño de una gran biblioteca, a la que la hija tiene un acceso provisional, pero al que se le cancela al volverse mujer. Ya deja de ser una niña, el padre ya no puede decir, mi niña sabe hablar, mi niña sabe leer. Los ojos del padre se cierran para ella y su voz se apaga. La narradora termina por casi comprender a su madre, o al menos comenzar a mirarla, siquiera verla y escucharla. Puede años después reconocer sus silencios, sus episodios de locura, tratar de entender. Así que no se trata solo de literatura, también de cultura de masas entre revistas y telenovelas, ¿no? Y los espacios tradicionalmente femeninos. He ofrecido aquí una primera aproximación a un tema que me interesa y que puede quizá aportar algunas preguntas. ¿Cómo narrar la escritura de mujeres de manera fecunda para ellas y para la literatura en general? ¿Cómo darle ciudadanía plena a su obra dentro de la literatura colombiana? Lograr que dejen de ser intrusas, como a menudo lo son, que dejen de ser puestas en grupo aparte como anomalía. De su plena incorporación dependerá, estoy segura, una correcta valoración de la literatura colombiana, o al menos a la medida de nuestro tiempo y de nuestras urgencias. La escritura de estas mujeres, como toda producción literaria, lee esa literatura y lee el mundo compartido que tratamos de habitar. También cabe preguntarse cómo no perder la peculiaridad de su voz y las preguntas que solo ellas pueden hacer dentro de ese concierto más plural. También, como decía Carmiña, ¿no? ¿Qué hacer ante estas dos posibilidades? Sé que esto vale también para las literaturas afrocolombianas y puedo adivinar que también, al menos parcialmente, para las literaturas indígenas.
también las mujeres, ¿no? ¿Qué hacer con Teresa Martínez de Varela, o con Estercilia Simanca y las poetas, ¿no? Mary Grueso. Bueno, como dije al comienzo, no son voces que hayan hecho irrupción en las décadas recientes, y su diversidad tiene un carácter que impide que se las agrupe y también que se las aísle como relato aparte del relato general. Entonces, pues bueno, ahí termino y creo que quedan cosas por discutir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Carolina por la presentación. Yo quisiera señalar un par de cosas que ya al cierre enfatizó, pero que de pronto nos permiten como continuar con la discusión y las preguntas que ustedes van a realizar. Quizá la sesión de hoy nos sigue como agrupando preguntas y problemas, ¿no?, en lo que estamos pensando. Y Carolina nos pone en algo que es central, probablemente ya había aparecido antes, hoy lo sentí muy fuerte, que es el lugar de enunciación. Bueno, ¿cuál es el lugar de enunciación de esta historia de la literatura? Y otro elemento que me parece fundamental y que quizá podríamos hablar después de eso, y es que, claro, nos presenta su propuesta sobre qué es la historia o cómo ve la historia y cómo ve el problema de la literatura, y después hace su propia historia. Y esa propia historia es una historia del encadenamiento, que me parece interesantísimo cómo realiza ese encadenamiento. No es la historia, digamos, que logra ser, bueno, esto puede sonar un poco arcaico, como una diacronía, entonces cómo encadenar esas temporalidades de la producción literaria. Digamos que eso sería. Entonces, pues vamos a las preguntas y comentarios que ustedes tienen para Carolina. Bueno, inevitablemente no se puede estar sino emocionado con el día de hoy, la literatura femenina. Como decía Teresa de la Parra en las conferencias de 1930 que dio acá, es que una literatura sin mujeres y solo con hombres es una cena fría y aburrida. Entonces, es el llamado a esta mujer tan extraordinaria, Teresa de la Parra, como para tener eso. Y nos genera también una dimensión que habría que explorar, digamos, que es las marginalidades. Es decir, Vergara y Vergara mandó nuevamente al convento a Josefa Acevedo de Gómez, porque no, pues es decir, nuevamente a la mujer al convento. Y lo que dice Teresa de la Parra sobre el convento es fundamental, digamos, y porque el lugar de enunciación también de la literatura no solamente es el convento, sino también son las cárceles, también son los manicomios. Aquí no hablamos de locos, y hay locos en la literatura, alcohólicos anónimos. Yo no veo dónde está, digamos, nosotros tenemos que explorar también la drogadicción, el alcoholismo, las persecuciones. Por eso un capítulo para la literatura y el DAS, es cierto, también han sido perseguidos políticos. Entonces yo creo que nos abre toda esta beta tan interesante de literatura y marginalidades, ¿no? Podría agruparse este tipo de experiencias donde la mujer, los locos, los drogadictos, los alcohólicos, los perseguidos políticos también hacen parte fundamental de la literatura. Carolina, muchas gracias por la presentación. Tus preguntas me parecieron cruciales realmente, porque desde que se empezó a hablar de esto de la patria literaria, yo me he preguntado de cuál patria vamos a hablar, porque pues la patria ha sido completamente excluyente. Entonces hay que teorizar sobre la patria para ver qué vamos a hacer con las escritoras mujeres, con las escritoras indígenas, con los escritores afrodescendientes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que
este gran proyecto tiene que empezar con una discusión sobre qué se va a entender por patria y, como tú lo dices muy bien, pues no poner a las mujeres como una anomalía y una excepción dentro de esa patria. Entonces, pues muchas gracias por esas preguntas. Carolina, como siempre, lúcida, juiciosa, organizada. Esa es Carolina. Bueno, Carolina, yo te iba a regalar un libro de Teresa Martínez de Varela que ya tenía. Y es esa historia de esta señora. Le pregunto, ¿no quién es? La mamá de los del grupo Nietzsche. O bueno, Jaime Varela. Bueno, es decir, pero todo el mundo la asocia con eso. 2, ella intentó borrar en su escritura el tema de género. Escribió poesía laudatoria a todas las élites políticas del país, con la intención de tratar de situarse al mismo nivel. Sin embargo, la borraron, y la borraron los mismos del Chocó. Es decir, es un caso que muestra cómo una mujer de la Marque, pero una mujer educada, que había leído, había leído a Rubén Darío, que estaba en contacto, digamos, con la cultura que podemos llamar universal, y ella profesora, y entonces, pero también ella inserta en su obra temas políticos, ¿cierto? Es una bomba política. Sin embargo, ella solamente hasta ahora se están empezando a hacer estudios. Yo creo que esos estudios desde las márgenes y cómo significan los textos, precisamente, que es la propuesta de Noel G. Trick, es muy importante. Tenemos que pensar en las márgenes también. Si no, esa patria es capitalina y es de las capitales. Esa patria no puede estar centrada. Esa parte tiene que ser un lugar más dinámico y tal vez nos tendríamos que inventar un nuevo nombre. No sé cuál sería. Bueno, gracias profesora Carolina Alzate por sus aportes, que creo que a quienes estudiamos pues la escritura de mujeres o a quienes enseñamos a los estudiantes a leer a las mujeres, pues siempre, muchas veces no encontramos como ciertos derroteros que fundamenten pues nuestras propuestas pedagógicas. Una pregunta, no sé si se sale un poco, pero tú lo mencionabas en algún momento, lo de la habitación propia, que fue tan importante para las escritoras, que Virginia Woolf, pues ese texto tan fundamental. Entonces, yo me pregunto hoy si todavía o la habitación propia para las escritoras del siglo XIX, principios del siglo XX, es la misma habitación que las escritoras del siglo XXI. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo veo jóvenes escritoras que no solamente son escritoras, cantan, bueno, hacen performance, tienen otro tipo de… Es como si hubieran salido de esa habitación y como si la habitación se hubiera convertido en el mundo. Pues no sé si viene muy a cuento la pregunta, pero quisiera hacérsela precisamente pues a una crítica literaria de la escritura de las mujeres y especialmente de la escritura de las mujeres en Colombia. Buenos días. Hola Carolina. Quería preguntarte acerca de este juego de las metáforas que tenemos que utilizar para la distribución del espacio, para la distribución de la historia o de los tomos de la historia. Tradicionalmente cuando se le da un espacio a la mujer en las historias de la literatura, o a las comunidades étnicas, o a las comunidades con diferentes orientaciones sexuales, siempre es un tomo o un capítulo, es un espacio que generalmente es liminar, es marginal. Nosotros también estamos aquí utilizando esas metáforas, ¿no? Debemos apropiarnos de lo marginal, incluir lo marginal.
cuando de pronto lo que tenemos que pensar es no, lo que me has hecho ver es que no debemos pensar continuamente en estas metáforas, sino transformar la metáfora de lo esencial y lo accidental, que es en el fondo en donde nos estamos moviendo, para empezar a incluir un relato que no hable con estas metáforas, ¿no? Porque mi pregunta venía cuando me hablabas de no hacer un tomo especial. Listo, perfecto. Pero, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un capítulo especial? ¿O hacemos que todos los artículos tengan un componente especial, una sección? Si vamos bajando, necesitamos entonces en el fondo una manera de hablar de estas articulaciones, que es a lo que yo creo que estás tratando de apuntar con el desarrollo de los casos que has trabajado, ¿no? Mi pregunta en el fondo es, ¿has pensado en esta manera de pronunciar un discurso sin las metáforas tradicionales y trabajar en contra de ellas? Es algo muy difícil de pensar, pero querría escuchar tu opinión. Yo también quiero hacer una pregunta sobre cómo llegar a las escritoras, porque pues a Teresa de la Parra, a Eulate Sanjurjo, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Soledad Costa de Samper, llegamos a través de la academia. Mientras estabas en tu conferencia, yo bajé 7 libros de García Roballo de Telegram, ¿no? Entonces, sí, esa cuestión que es pasar de ignorar a ese acto inmoral de piratearlas, ¿sí? O sea, entonces el asunto de llegar a ellas, ¿cómo hacerlo? Yo no sé si hasta me siento sucio diciéndolo o no sé si por ser crítico soy un poco menos inmoral por el interés de ir a buscar las obras en estos otros motores que también son formas de resistencia a aquellas dinámicas que imponen los mercados, ¿no? Ya Carmiña había dicho, ya no es tanto el problema de que se publiquen, porque se están publicando las mujeres. Mi pregunta por eso va encaminada a cómo llegar a estas literaturas y cuáles son las consideraciones de ese arribo. Buenos días. Bueno, yo tengo como 3 apuntes para hacer. Primero, pues el aporte de la crítica literaria feminista, en especial en los estudios de la recepción. Sarah Mills habla de cómo pensar no solo desde la escritura de las mujeres, sino más bien cuáles son los circuitos de la recepción, entonces las editoriales, cómo seleccionan los textos, cuáles no, también cuáles son las lecturas que se hacen de los textos. Y otro circuito que ella considera es la enseñanza. Es fundamental, lo que decía el profesor, para conocer a estas escritoras, pues la enseñanza, los maestros y maestras de literatura, pues es importante que incluir en el circuito de la enseñanza pues a las escritoras, ¿cierto? A la par de los escritores que se supone que son canónicos, pero también reconocer la canonicidad de la escritura también de las mujeres. Entonces, en Teresa de la Parra, en la literatura latinoamericana es importante, pero también estaba otros autores en la época que ella escribía, ¿cierto? Que también hay que reconocer. Y otro punto que quería hacer es el trabajo de Nelly Richard, que ella tiene un texto que es muy antiguo, que se llama ¿Tiene sexo la escritura?, que es de los 90, pero ella plantea algo muy importante, que es que no es hablar de escritura de mujeres o escritura de hombres, sino una forma, una aproximación femenina o masculina al mundo, y habla de una visión androcéntrica, que es la que ha, digamos, permeado no solamente la literatura, sino el discurso relacionado con el saber, las ciencias y las disciplinas. Entonces, el discurso androcéntrico no lo producen solo los hombres, ¿cierto? También hay mujeres
que también hablan desde esa forma del discurso. Por lo tanto, ella habla de más bien no de escritura de mujeres o de hombres, sino más bien cuáles son las perspectivas desde donde nos acercamos. Por ejemplo, Pedro Lemebel, como en el abordaje que hace Nelly Richard, hace un abordaje desde lo femenino, es decir, lo que dice Nelly Richard es que lo femenino aborda la significación y digamos la disrupción con el lenguaje hegemónico, que es el lenguaje androcéntrico. Entonces mi pregunta va en el sentido de cómo en esta historia de la literatura que se está pensando, cómo se tienen en cuenta los aportes de estas críticas literarias feministas. Ay, a mí me deja pensando mucho el asunto de las metáforas, Carolina, porque en estos días, aburrida de contestar lo de la habitación propia, Rosa Montero dijo, pero vamos a ver, yo lo que quiero es un apartamento. Sí, y me pareció absolutamente pertinente, o sea, yo ya no quepo ahí, ¿no? Como tampoco ya cabemos en esa cosa de lo público y lo privado, del oikos y la polis. Si hay una cosa que Lemebel y todos aquellos que son, como sabemos, y otras formas de ver la vida habitable en el mundo de la vida, han traído otras órbitas. Ya está lo público, lo privado y lo íntimo. Entonces, a mí me encantó cómo termina usted, lo del hato, porque en el hato ahora hay diversidades que el hato mismo no había visto, y esas están en el mundo de la intimidad. Entonces, un poquito hacia Juan Manuel también, ¿cómo así que habitación? ¿Cómo así que cositas? Quizá también nos toque pensar en otras metáforas. Todas queremos más que una habitación propia, necesitamos un apartamento. Ojalá una casa de afuera de no sé qué, como tiene Betty, en Jamundí, allá. Hola, profes. Yo tengo una librería acá en el sur de Cali. No es una cuña, simplemente voy a hacer una pregunta que espero, no sé si la sepa desarrollar, y es: con mi esposa, con mi compañera de vida, cuando abrimos la librería hace 4 años, decidimos tomar como una manera de organizar nuestros estantes en literatura, más que todo, en 3 secciones. En la parte como de ciencias sociales y en la parte narrativa, las profes conocen, lo dividimos entre hombres y mujeres. Eso en principio para tratar de diagnosticar qué había escrito por hombres y por mujeres, y esta es más o menos la conclusión que tengo, y es: en poesía quienes abundan son las escritoras mujeres, y en cuento y novela son los hombres. Yo tengo más o menos 2 estantes grandes de solo hombres en esas 2, en cuento y novela, y en mujeres solo tengo 3 tablitas, 3 anaqueles de colombianas. No, eso menos. ¿Por qué le hago esa introducción? Porque nosotros, al tener eso presente, ese dato, hemos tratado de hablar con cada editorial y decirles pues que nos envíen más mujeres. Entonces, Planeta más o menos tiene algo interesante, aún Penguin Random House tiene un poco más de escritoras mujeres, y en las editoriales independientes la mayoría son en hombres, casi no hay mujeres publicadas, actuales, contemporáneas. Y hay un librito que aquí varios profesores compraron, que fue un ejercicio de las 3 indigenistas, un ejercicio de la Universidad San Buenaventura, que yo creo que sería interesante que lo replicaran acá en todas las universidades, pues, de rescatar esas autoras. Y cierro con la pregunta, y es:
¿ustedes han diagnosticado en estos espacios como nosotros, en librerías, cuál es esa recepción con las escritoras mujeres en novela, en cuento, ya sean antiguas o contemporáneas? Bueno, pues muchísimas gracias por todos los comentarios y todas las preguntas. Qué maravilla. En realidad estamos ahí como en un embrollo, ¿no? Con muchas cosas para pensar, pero eso es pues justamente lo que más entusiasma, ¿no? Que no tenemos como el camino hecho, ahora nos toca hacerlo. Pues para mí es un gusto además que Carmen Elisa sea la que está aquí sentada conmigo, porque pues es tal vez una de las personas, de los académicos entre hombres y mujeres que más ha trabajado el asunto de la historiografía. Entonces pues lo que tenga para comentar y ahí seguiremos hablando, muy clave. Ella bueno, va a contestar muy brevemente porque ya todos nos queremos ir a almorzar, yo creo, ¿cierto? Ay, perdón, claro, es que estamos atrasados. Entonces, ¿contesto o no? ¿Contesto brevísimamente? Bueno. El tema de la enunciación me parece importante porque es que eso yo creo que nos baja a todos la ansiedad. Podemos hace tiempo hablar a partir de nosotros mismos, ¿no? Y de qué es lo que nos interesa y por qué lo queremos hacer, y entonces la discusión se mueve, es en el terreno del interés y no de verdades absolutas, y eso relaja mucho. Con respecto al tema de la patria y su carácter masculino, yo en los estudios del siglo XIX lo que hemos visto es que desde esa época la patria les queda a ellas chiquitas justamente porque no tienen lugar. Entonces, en vez de pensarlas solas y recluidas como se ha tendido a pensarlas, en realidad hacían parte de una red súper fuerte, intrincadísima, transatlántica y pues con todos los países de América Latina, que en realidad las sostenían, ¿no? Y si eso es tan importante entre los autores varones, también con ellas, y a la hora de hacer la historiografía es como cuál es el límite, ¿no? Pues porque sus diálogos traspasan las fronteras, ¿no? Y son los que hacen posible su escritura. Con respecto a una pregunta acerca del cuarto propio, yo creo que Carmelita también empezó a responderla, y que sea no siquiera el apartamento, sino también la calle, ¿no? Como el derecho a la calle, a estar afuera, ¿cierto? Claro que el apartamento pues es una metáfora de un lugar más amplio, pero... Y por eso es que entonces el tema del vocabulario es tan clave, ¿no? Yo sigo encontrando la palabra reclusión en todo caso. Marginalidad tal vez no la deberíamos usar y llamarlo así, es tal vez lo que produce el mismo margen, ¿no? Porque marginalidad, ¿qué decimos cuando decimos marginal? Y entonces hay que... Muy bien. Ahora, otra pregunta tenía que ver con cómo llegar a ellas, cómo articularlas, cómo entrar en esos debates teóricos. Entonces, tal vez el cómo llegar a ellas y cómo articularlas. Otra cosa que me he dado cuenta estudiando el siglo XIX es que tenían montones de lectores, que justamente la angustia de Rubén Darío es que les estaban comiendo una cantidad de mercado muy impresionante. Entonces, tal vez una cosa es lo que uno se imagina y otra la que ocurre, y tal vez en realidad ellas cuentan con un mercado muy importante ahora. El tema es entonces si las leemos en nuestras clases, cuál es el lugar de la crítica y de la academia, pero yo veo que ellas venden mucho, mucho. Entonces el tema es preguntarnos qué preguntamos cuando decimos que cómo llegar, quiénes llegan y cómo eso se mueve. Ahí por supuesto para el amigo librero pues ese es un tema de reflexión que no sé cómo responder. Pero yo creo que de la recepción lo que nos hablan son los lectores, ¿no? Y con respecto a la pregunta sobre Sarah Mills y Nelly Richard, que creo que es la única, bueno, las otras pues creo que es la única que me falta, y luego pues seguimos hablando de lo demás. Claro que es muy importante, pero yo creo que claro, como masculino y femenino son siempre conceptos históricos, ¿no? Historizados y culturales, pues no siempre, o sea, pensar en términos de l'écriture femenine, ¿no? Que un poco Nelly Richard va con lo del Encisu también y de las francesas. En general, pues eso depende de qué se entiende por femenino en un momento, y significa entender lo masculino como lo blanco y negro, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente así ni lo ha sido siempre, ¿no? Y creo que ya. Muchísimas gracias otra vez, muy querido. Fue la ponencia
Hola, hola. Fue la ponencia Historia del Pensamiento, Historia de las Escrituras, Colombia, siglo XIX. Perdón, esta es la ponencia que sigue, la que vamos a escuchar. Bueno, fue la ponencia El acceso a la palabra pública, narradoras colombianas del siglo XIX al siglo XXI, a cargo de Carolina Alzate Cadavid y con la moderación de Carmen Elisa Costa Peñalosa.